Hola, hoy vamos a platicar de las culturas mesoamericanas. ¿Estás listo? Vamos para allá. La historia de Mesoamérica se remonta a tiempos inmemoriales, específicamente en el periodo preclásico, alrededor del año 2500 a.C. En aquel entonces, las primeras aldeas comenzaron a emerger en regiones fértiles, ideales para la agricultura. Un sitio notable cerca de La Venta, en el actual estado de Tabasco. Este es testigo de los primeros asentamientos. A medida que las aldeas crecieron, también lo hicieron las necesidades de la población, lo que llevó a la especialización en el trabajo y a una sociedad más compleja. La civilización olmeca fue pionera del preclásico. En medio de estas primeras aldeas surgió la civilización, te repito, la olmeca, floreciendo entre el 1200 a.C. y el 400 a.C., considerada la cultura madre de Mesoamérica. Los olmecas, asentados en las costas del Golfo de México, en las áreas que hoy conocemos como Veracruz y Tabasco. Imagina a los olmecas los primeros en construir majestuosos centros ceremoniales. Sus esculturas de niños jaguar y sus intrincados diseños en cerámica se encontraron en regiones distantes, reflejando su vasta influencia. En sitios emblemáticos como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, desarrollaron el primer calendario de Mesoamérica. Su sistema de escritura, aunque rudimentario, sentó las bases para las culturas posteriores, que lo perfeccionarían. Los restos de sus creaciones, desde delicadas miniaturas de jade hasta colosales cabezas de piedra de más de 2 metros de altura, son testimonio de su habilidad y sofisticación. Según investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, los olmecas no solo construyeron centros ceremoniales, sino también crearon una red de intercambio que abarcaba grandes distancias. Esta red facilitaba el comercio de jade, obsidiana y otros materiales preciosos, demostrando una economía compleja y avanzada. Los estudios arqueológicos revelan que los olmecas también tenían una profunda conexión con su entorno natural, utilizando técnicas agrícolas avanzadas como el sistema de chinampas para maximizar la producción de alimentos. Este sistema más tarde fue adoptado por otras culturas. Qué interesante, ¿verdad? Son las culturas. Ahora avancemos en el tiempo hasta los zapotecas, quienes florecieron en los valles centrales de Oaxaca, desde aproximadamente el 700 a.C. a 1521 después de Cristo. Su ciudad, capital, Monte Albán, se erigió como un impresionante centro de poder. Ellos desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica y un calendario basado en observaciones astronómicas precisas. Monte Albán, con sus vastas plazas, templos y tumbas, es un testimonio de su habilidad en la arquitectura y la planificación urbana. Se dice que en Monte Albán las pirámides se encontraban conectadas y daban a la principal. Qué impresionante es conocer de las culturas, ¿verdad? Ahora vayamos a la de los teotihuacanos. Ellos son constructores de pirámides gigantes. Florecieron del año 100 a.C. a 750 después de Cristo. Teotihuacán está situada en el Valle de México. Es una de las ciudades más asombrosas de la antigüedad, surgida, como ya te dije, alrededor del 100 a.C. Teotihuacán se convirtió en la metrópolis de decenas de miles de habitantes. Los teotihuacanos son famosos por sus pirámides del Sol y de la Luna, que son unas estructuras monumentales que aún hoy inspiran asombro y además desarrollaron un complejo sistema de barrios especializados
y una red de comercio que se extendía por toda Mesoamérica. Es muy interesante, ¿verdad? Ahora vayamos a conocer un poco de los mayas, astrónomos y matemáticos. Su apogeo fue en el año 2000 a.C. a 1697 después de Cristo, y esta fue la última ciudad en caer. La cultura maya fue una de las civilizaciones más destacadas de toda Mesoamérica, floreciendo principalmente en lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Entre los años 2000 a.C. y 900 después de Cristo, su sociedad se organizaba en ciudades-estado independientes, cada una gobernada por un alach uinik, era un rey, y un consejo de nobles. Los mayas desarrollaron una compleja estructura social donde la nobleza y los sacerdotes tenían un papel predominante. ¿Sabías que los mayas destacaron en astronomía, matemáticas y arquitectura? Crearon un calendario preciso basado en observaciones astronómicas y desarrollaron un sistema numérico vigesimal, base 20, que les permitía hacer cálculos avanzados y crear impresionantes estructuras arquitectónicas, como las pirámides y templos que aún se conservan en sitios como Tikal y Chichén Itzá. Poseían un sistema de escritura jeroglífica complejo que combinaba logogramas y fonogramas para registrar su historia, genealogía y rituales religiosos. La literatura maya incluía códices que eran manuscritos plegables, hechos de corteza de árbol, donde se registraban conocimientos astronómicos, calendáricos y mitológicos. ¿Sabes? Para la decadencia de la grandiosa civilización maya, es una historia marcada por cambios profundos y desafíos que alteraron el paisaje cultural y social de Mesoamérica. Durante su apogeo, los mayas habían erigido impresionantes ciudades-estado, donde la astronomía, las matemáticas y una arquitectura monumental eran testigos de su avanzada civilización. Sin embargo, hacia el periodo clásico tardío, alrededor del 800 al 1000 después de Cristo, comenzaron a surgir grietas en el esplendor maya. Se enfrentaron a sequías prolongadas y cambios climáticos que pusieron a prueba su habilidad para gestionar los recursos naturales. Las ciudades, una vez prósperas, vieron cómo sus fuentes de agua se secaban y sus cosechas disminuían, afectando la sustentabilidad de una población en crecimiento. Además del desafío ambiental, las ciudades mayas se encontraron inmersas en tensiones internas, conflictos por tierras y recursos que se intensificaron, mientras que la estructura política y social comenzaba a tambalearse. Grandes centros urbanos como Tikal y Copán experimentaron un colapso abrupto, dejando atrás monumentos y templos en silencio, testigos mudos de un orden que se desmoronaba. Este periodo también vio cambios culturales significativos. Las prácticas religiosas y rituales que una vez unieron a la sociedad maya podrían haber sido alteradas o abandonadas, afectando la cohesión social y espiritual. La llegada de nuevos externos, como fueron los toltecas, introdujo influencias y dinámicas desconocidas, cambiando el panorama político y cultural de la región. A pesar de estos desafíos, la historia maya no terminó en un colapso total. Aunque muchas ciudades fueron abandonadas, algunas comunidades continuaron habitando la región, preservando aspectos de su legado cultural y manteniendo vivas las tradiciones ancestrales. La civilización maya, en su decadencia, dejó un legado duradero que sigue fascinando a investigadores y admiradores de su rica historia en el presente. Y muchos de nosotros vamos a visitarlas, ¿verdad? Qué interesante es la historia. Vayamos con los mixtecas, artistas y cronistas. Ellos, su periodo fue de 1500 a.C. al 1523
después de Cristo. Los mixtecas, habitantes de las regiones de Oaxaca, Guerrero y Puebla, son recordados por su destreza en la metalurgia y alfarería. Su legado artístico incluye finos trabajos en oro y cerámica, que reflejan una habilidad y estética avanzadas. El Códice Nutal es uno de los ejemplos más destacados de su escritura pictográfica, narrando la historia y genealogía de sus gobernantes y ofreciendo una visión detallada de su vida y cosmovisión. La ciudad de Mitla, uno de sus principales centros urbanos, los diseños geométricos de Mitla son únicos en su tipo. Al igual que los mexicas y los mayas, los mixtecas creían que vivían en la era del quinto sol. La influencia de los mixtecas se puede apreciar no solo en sus obras de arte y arquitectura, sino también en su capacidad para registrar y preservar su historia y cultura a través de códices y otros documentos pictográficos. Su habilidad para combinar la belleza artística con la precisión histórica los convierte en uno de los pueblos más fascinantes de la historia de Mesoamérica. Ahora continuemos con los totonacas, arquitectos y agricultores. Ellos florecieron en el 300 después de Cristo al 1500 después de Cristo. Se asentaron en la fértil región de Veracruz, con el Tajín como su ciudad más destacada. Su arquitectura adornada con intrincadas decoraciones es un testimonio de su avanzada habilidad constructiva. En el ámbito agrícola se destacaron por el cultivo de la vainilla, un producto que todavía es sinónimo de la región. Además, desarrollaron la famosa danza de los voladores de Papantla, una tradición ancestral que sigue practicándose, simbolizando la conexión con el mundo espiritual y la naturaleza. Ahora vayamos con los toltecas, guerreros y constructores. Ellos florecieron en el 900 después de Cristo a 1168 después de Cristo. Los toltecas se establecieron en la capital de Tula, en el estado de Hidalgo. Fueron reconocidos por sus formidables habilidades militares y su profunda influencia en la cultura azteca. Su legado incluye las impresionantes esculturas de los atlantes y una arquitectura monumental que refleja su poder y destreza. La organización de su sociedad y su habilidad para la guerra cimentaron las bases de futuras civilizaciones mesoamericanas. Muy interesante, ¿verdad? Ahora vayamos con los aztecas, emperadores del Valle de México. Ellos florecieron en el 1325 después de Cristo al 1521 después de Cristo. Los aztecas o mexicas fundaron su capital, Tenochtitlán, en una ciudad del lago de Texcoco. En 1325 después de Cristo, construyeron un vasto imperio sostenido por una agricultura avanzada, incluyendo las chinampas y un formidable sistema militar, famosos por sus rituales de sacrificios humanos, sus monumentales templos como el Templo Mayor y su eficiente administración. Los aztecas dejaron una huella imborrable en la historia de México. Su capacidad para integrar diversos pueblos y culturas bajo su dominio es testimonio de su ingenio y liderazgo. Qué interesante, ¿verdad? Ahora concluyamos las culturas mesoamericanas con los purépechas, artífices del cobre. Florecieron en el 1300 después de Cristo al 1530 después de Cristo. Los purépechas, también conocidas como tarascos, se establecieron en Michoacán y resistieron con éxito la expansión azteca. Su destreza en la metalurgia, especialmente en el trabajo de cobre, es uno de sus legados más destacados. Tizizunzán, su capital, se erigió como un importante centro político y religioso, reflejado su compleja organización social y cultural. La resistencia y autonomía de los purépechas frente a otros poderosos grupos mesoamericanos es una muestra de su fortaleza y determinación. Cada una de estas culturas aportó su singularidad y logros a una rica historia de Mesoamérica, creando un legado que perdura en la memoria y en el corazón de México, y su influencia se siente aún hoy en las tradiciones,
el arte y la identidad de la nación. Pues por lo pronto hemos terminado, esperando que se te haya hecho interesante. Gemma ya se despide de ti, te invita a que te suscribas para que puedas seguir haciendo más cápsulas del conocimiento como esta. ¡Hasta pronto!